Volvemos a Ciudad U y ahora nos vamos a meter en una industria que cambió mucho, no solamente la forma de alimentarnos en América Latina y en toda América y después en el mundo, sino también la forma de pensar, la forma de producir y el capitalismo en sí. Vamos a hablar de la industria de la banana, del plátano, como se conoce también en otros lugares. Hacemos un video de introducción y luego nos metemos con unas crónicas de Roberto Herscher que nos van a sorprender. Mirá. Pero la popularidad del plátano esconde un pasado oscuro, una historia de explotación que cambió Centroamérica para siempre. En el siglo XV, comerciantes portugueses comenzaron a establecer plantaciones en sus colonias en América. Los plátanos se popularizaron como base de la alimentación para los esclavos, por su alto nivel calórico y sobre todo por el escaso coste de producción. Pero la exportación no era rentable, porque la fruta no aguantaba el largo viaje hasta las metrópolis. Con los avances en el transporte empezó a exportarse a Occidente y las posibilidades de negocio se multiplicaron. A finales del siglo XIX, las compañías estadounidenses Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company, provistas de barcos refrigerados, competían por el control del comercio de plátanos. En 1899 las dos empresas se fusionaron y nació la United Fruit Company, que se dedicó a mejorar la infraestructura de Centroamérica para la producción de plátanos. Establecieron radios, trenes y plantaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y el departamento colombiano de la Magdalena. Llegaron a controlar 1,5 millones de hectáreas de terreno. Sus trabajadores la apodaron el pulpo, porque nada ni nadie escapaba a su control. Para eliminar todos los obstáculos que impedían su expansión, la bananera consiguió dominar políticamente los pequeños países centroamericanos. Bueno, vamos a hablar de estas historias. Está Roberto Herscher ya en línea con nosotros por videollamada. Es un gustazo recibirlo otra vez aquí en Ciudad U. Roberto, ¿cómo estás? Aquí con Coti te saludamos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hablar de otro tema, en este caso algo que me tiene muy feliz, que es mi último libro, pero que me llevó en su investigación y en darle vuelta y pensarlo más de 10 años. Mucho tiempo de Así tu que vida, ¿no? Trabajando sí, sobre esta historia. sí. Sí, no todo lleva tanto tiempo. Yo lo veo como, en este libro empecé a trabajar cuando publiqué, también con Tusquets, mi primer libro, que es Los viajes del Penélope, y en ese libro yo seguía el viaje de vuelta a su historia y a la memoria de un chico, entonces muy joven, conscripto, Colimba, que había estado en la Guerra de las Malvinas. Y entonces en los viajes del Penélope yo viajo con él, lo que pasa es que soy yo mismo, yo soy él, Claro. el que estuvo en la Guerra de las Malvinas. Entonces quise, a partir de ahí, contar una historia, obviamente que ya no fuera mi propia historia. Y entonces también es un viaje a la memoria, en este caso de un mundo que tal vez para los porteños como yo es todavía más ajeno que para los cordobeses como ustedes. El mundo tan latinoamericano de cómo una empresa domina no solamente la economía, sino la cultura, la psicología y la política de los países. Roberto, Sí, te interrumpo brevemente porque hay una frase dale. que se usa acá todavía cuando se quiere referir despectivamente a un gobierno y se dice República Bananera. ¿Está Sí. directamente ligado con lo que trabajaste vos en tus crónicas bananeras? ¿Esta expresión sale de ahí? En 1904, un gran escritor norteamericano en sus inicios, se llamaba O. Henry, él es conocido sobre todo como cuentista y el principal premio de cuentos de Estados Unidos es el premio O. Henry. Y todos los que empiezan a escribir cuentos leen los cuentos de O. Henry. Y O. Henry es el inventor del concepto de la República Bananera, porque él tuvo que escapar. En esa época uno iba preso por deudas. De Estados Unidos él se va a Honduras
y se inventa una fábula en donde, en vez de, jugando con las palabras en castellano, en vez de Honduras, se inventa la palabra Anchuria, y en su República de Anchuria, una empresa bananera que él llama Vesubio, que es la United Fruit Company, compra al gobierno, viene un nuevo gobierno que quiere hacerle pagar impuestos, moviliza a las tropas para hacer un golpe de Estado, con un general que va a seguir los dictados de la compañía bananera, y terminan con algo que no tiene nada, en realidad no tiene nada que, el concepto de república bananera no tiene nada que ver con la banana, así como el concepto de la película Quebracho no tiene que ver con el quebracho, tiene que ver con las relaciones sociales, políticas y económicas. Tal Y en cual. la Patagonia Rebelde, no tiene que ver específicamente con las vacas o sobre todo con las ovejas. Los cultivos en realidad son la forma en que una multinacional controla a la población y controla el gobierno de los países, de lo que Estados Unidos llamaba el patio trasero, ¿no? Entonces, en este sentido, la banana es lo que había ahí, y la empresa es una empresa, es fascinante para estudiarla, porque ellos inventaron el marketing, inventaron el concepto de un producto que es bueno para tu salud y que te hace vivir en un mundo de riqueza. Cuando empezaron ellos en Estados Unidos, la gente comía manzanas, comía naranjas, comía lo que había ahí. Esta idea de traer algo del trópico tiene que ver con digamos, por un lado, con cambiar la mentalidad de la población local para transformarlos en trabajadores semi-esclavos, y cambiar la mentalidad del consumidor para que le parezca que consumiendo bananas se convierte en burgués. Roberto, ¿y cómo Y esto es una... cambió en esta crónica que vos escribís, en esta Sí. investigación que has realizado, cómo cambió la cultura de todo lo que es, recién decía, yo como porteño, capaz que no tenía mucho conocimiento de cómo es la cultura diferente Sí. de Centroamérica, de los países centroamericanos? Lo que yo, digamos, en realidad, si uno empieza a leer mi libro, uno se encuentra con dos historias paralelas. Por un lado, una saga familiar, que es la historia de un peón bananero, a quien yo acompaño desde su pueblo natal en Nicaragua a todo el camino que él hizo en los años 40 hasta llegar a las plantaciones bananeras y cómo vivió ahí. O sea, es una cosa desde adentro, desde la historia personal de alguien que lo vivió. Y la historia de su hija que volvió a la misma plantación como antropóloga, como arqueóloga, desde otro lugar, desde ser mujer y desde mirarlo desde una científica hija del peón bananero. Y esa es la historia personal, digamos, la microhistoria. Y la macrohistoria, mientras tanto, es la historia desde su comienzo en 1899 hasta ahora de la República Bananera, ¿no? Sí, esa es la tapa del libro. Eso ya no existe más. En este momento se desarrolló tanto la industria bananera que se convierte en una fábrica en el campo. La United Fruit Company transformó lo que era la agricultura, que era algo distinto de las fábricas urbanas, y combinó la producción agrícola con algo que ellos inventaron, que es la fábrica en el campo, para lo cual tuvieron que transformar a campesinos en obreros. Y al transformarlos en obreros, crearon en Centroamérica y en el Caribe colombiano y en Ecuador a estos nuevos trabajadores en militantes sociales. Los sindicatos, el Partido Comunista, los movimientos socialistas allá no salen como en muchos de los países del sur, de las fábricas en las ciudades, sino que salen de las plantaciones bananeras. Las plantaciones bananeras crean al obrero, crean al militante obrero, ahí es donde se producen las luchas y las huelgas. En 100 años de soledad de García Márquez, uno de los capítulos más impresionantes es la huelga obrera en la plantación bananera, que eso es Macondo. Sí.
el lugar donde yo fui a investigar, principalmente en Costa Rica, era un pueblo bananero exactamente igual que Aracataca, que es el pueblo donde nació García Márquez y que es el modelo de Macondo, ¿no? Eh, Eso. Roberto, me encanta el registro, el formato de la crónica, quizás para mí uno de los mejores para contar estas historias. En el caso tuyo, ¿qué es lo que más te sorprendió como cronista justamente yendo a buscar esta historia? O qué cosa, no sé si es una anécdota o es alguna situación, qué es lo que vos decís, mirá con lo que no estaba en mis papeles? Sí, mira, a mí me parece que las crónicas que a mí me gusta más leer y las que yo quiero escribir, hay algo que no te encaja, hay algo que no tenés, no vas ya con la respuesta, ¿no? Vas a buscar, vas a contar la fábula Ujú. sin tener escrita ya la moraleja. Y a mí me gustó que yo por un lado leía, escuchaba a los científicos, a los historiadores, a los antropólogos, y yo conocí esta historia de la República Bananera, me imagino que como muchos chicos de izquierda de mi generación, con los libros de Eduardo Galeano, en Las venas abiertas de América Latina, en el libro el siglo del viento sobre el siglo XX, el eje es todas las tropelías que iba haciendo la República Bananera. Y era el infierno que nosotros desde nuestro lugar de gente de ciudad y desde el siglo XXI nos imaginábamos. Esto es un infierno. Y sin embargo, para los que lo vivieron, comparado con cómo era el mundo para los pobres en Centroamérica en esa época, eso era el paraíso. Claro. Y yo creo que el tema de la nostalgia por una empresa que tenía todo organizado y que todo estaba bien planteado y funcionaba, esa nostalgia es parte de lo que te explica, por ejemplo, los votos de los pobres que votan a la derecha y no a la izquierda. Que, Interesante, que, interesantísimo. si vos solo lees los libros de Galeano, eso no lo entendés. Claro. Una historia Tenés que leer completa. Crónicas Bananeras de Claro, Roberto Herzer. para entender la historia completa y para poder analizar un Claro. poquito cómo estamos en América en Y general, desde el ¿no? hoy también. Roberto, como siempre, una alegría enorme que hayas pasado por aquí a contarnos de tu libro y esperemos que ahora que la cosa va mejorando un poco, te tengamos por Córdoba alguna vez. Ojalá, tengo muchísimas ganas de ir. Y yo siento en esto también de que esto es una historia, digamos, centroamericana, pero que yo creo que habla digamos, como esto último, de las distintas mentalidades y de la gente que recuerda algo de una forma o de otra, que tiene que ver lo mismo que alguien de cualquier otro país puede, digamos, ver las historias de la Patagonia rebelde o de Quebracho, y Sí. aunque esté en el trópico, tiene que ver con algo que entiende. Esto también fue una idea de algo que yo quisiera compartir y ojalá muy pronto en Córdoba con ustedes. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, un gustazo Como tenerlo de siempre. nuevo.